Spotify, Home Radio Podcast. Te invitamos a ver temas de actualidad con una chispa psicológica, lo que callamos los psicólogos. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Viridiana Lechuga y estamos en una emisión más con lo que callamos los psicólogos. Ya sabes, iniciando la semana todos los lunes a las 2 de la tarde. Así que siempre te esperamos en este espacio que es el tuyo. Lo tenemos pensado para ti con los temas de interés para ti, dándole apertura a tu escucha, dándole apertura a tus dudas y a todos tus comentarios. Les agradecemos mucho a todas las personas que siempre comparten nuestro programa, que lo siguen en las diferentes redes sociales y sobre todo que toman en cuenta nuestros consejos. Muchas gracias por estar aquí iniciando este día. Durante todo el mes vamos a tener muchos temas importantes para ti y bueno, pues cuídate ahí en casita, utiliza el cubrebocas, gel antibacterial, lávate las manos, no te arriesgues, hoy más que nunca necesitamos cuidar de nuestra salud. Así que sé bienvenido a nuestro programa Lo que callamos los psicólogos. Hoy tenemos un tema, yo sé que siempre digo lo mismo, sé que siempre lo digo, pero hoy es un tema muy especial, el cual lo he titulado La culpa, la cárcel que uno elige. Y bueno, este es un tema que recurrentemente lo tengo en el espacio terapéutico y sobre todo que es un tema también de sobremesa, también es un tema que me preguntan mucho en las redes sociales, por WhatsApp, me preguntan mucho cómo trabajar la culpa. Y bueno, para empezar quiero comentarte que la culpa es un sentimiento que surge de una emoción relacionado con un mecanismo de reacción y sobre todo con esta manera de afrontar el mundo. Entonces, las emociones están relacionadas con pensamientos y al combinarse, pues hacen un sentir, un sentimiento. Entonces, la culpa es un sentimiento. Pero déjame comentarte algunas cosas sobre la culpa. Fíjate que generalmente nosotros podemos decir, siento culpa por esto, por algo que no hice, siento culpa por aquella cosa que sí hice, siento culpa por aquello que me pidieron y no logré alcanzar la expectativa o no logré alcanzar algún cometido y demás. Bueno, la culpa se puede establecer de muchas maneras. Pero hoy te voy a compartir dos posturas muy especiales, que es la culpa subjetiva y la culpa objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, una culpa objetiva es aquella que se genera a través de una situación que pues ya la habíamos tomado como un contrato, como un trato que tenemos con una persona, algo que se tiene, que se establece y que se tiene muy claro qué se pide de la persona. Por ejemplo, una persona que ha acordado con una amiga pasar por ella para ir a dejarla, no sé, a un lugar muy especial o a una cita y nos pidió de favor que la fuéramos a dejar hasta ese lugar y se nos olvidó. Dentro de eso hay un contrato, hay una petición muy clara, muy específica y entonces al no realizar esta acción, pues claro que viene la culpa, ¿verdad? Bueno, también podemos sentir culpa por otras muchas cosas generadas de la índole de yo hago un trato contigo y por ende considero que mi comportamiento o lo que contribuyo o a lo que atribuyo a esta situación debe darse, como por ejemplo el matrimonio monógamo, en donde se espera que la persona sea fiel y cumpla con todos los, pues más que nada por todas las peticiones de su pareja a no serle infiel. Y al hacerlo, pues esto genera una culpa. También vienen otro tipo de situaciones como el trabajo, ¿no? Sobre la ética profesional, ejercer o accionar de alguna manera incorrecta dentro de tu práctica profesional y decir, híjoles, que esto no lo debía hacer porque eso ya está establecido, de esta manera son los lineamientos y lo hice, entonces eso genera culpa. Bueno, esa es la culpa objetiva, tiene una lógica muy clara. Y entonces lo que nos corresponde hacer es de alguna manera compensar o tratar de restablecer lo dañado o tratar de compensar el daño realizado.
La culpa subjetiva es un poquito más compleja y tiene como muchos recovecos porque esto depende de la estructura de pensamiento de la persona, depende de sus valores, del contexto sociocultural donde se desarrolla, de su familia, de su educación, de su formación y de sus experiencias. Entonces, imagínate cuántos temas la culpa se establece a través de eso y entonces, pues es muy complicado de alguna manera lidiar con esa culpa. Por ejemplo, nosotros podemos decir, bueno, es que yo me siento muy mal porque ayer no le hablé a mi mamá y yo le hablo diario a mi mamá, diario le hablo. Y entonces esto se lo puedo estar comentando a otra persona y entonces esa otra persona dice, pues yo le hablo cada mes y no siento culpa, o sea, cero culpa, no siento culpa. ¿Cómo crees? ¿Cómo te parece que no le ves a tu mamá diario? Un día te vas a arrepentir de eso. Entonces vemos a dos personas que tienen un esquema de pensamiento diferente y que sus valores y lo que deberían hacer están basados según pues sus experiencias, la educación y muchas cosas más. La culpa subjetiva se basa demasiado en la cuestión de los deberismos. Yo debería, esto se debería hacer, tú deberías, las cosas deberían ser. Y entonces es un enlistado de cosas que nadie tiene claro, pero que a través de eso vienen estos deberismos. Yo debo ser, yo debo hacer, yo debo estar, yo debo lograr. Y entonces en lugar de preguntarnos si realmente lo queremos, para qué lo queremos y con qué objetivo lo queremos, pues simplemente seguimos la corriente del yo debo, ¿no? Sin tener como muy presente una lógica un poquito más clara que sana mucho el alma. A veces nada más vamos con la corriente, nada más vamos así como al ahí se va, sin pensar ni meditar lo que estamos haciendo. Como por ejemplo, yo he escuchado a muchas mamás que trabajan, tienen una enorme culpa por dejar a sus hijos en casa o al cuidado de otras personas o al cuidado hasta del mismo papá. Y entonces vienen una serie de cuestiones de esa índole. Se sienten culpables por ser personas laboralmente activas y esa es una culpa subjetiva que proviene del deberismo que está establecido de la sociedad, en donde hay una sociedad que nos dice la mujer debe de estar en casa cuidando a los hijos, viéndolos, formándolos, proveyéndoles, etcétera, etcétera. Pero cuando esto se confronta con la realidad y vemos que la mujer también no solamente tiene el derecho, sino todas las posibilidades de ejercer su práctica laboral y desarrollar su profesión, entonces hay que educar a estas nuevas generaciones de otra manera, sin esos deberismos, que la mujer debe de estar en casa cuidando de los niños, porque si los niños salen mal, entonces es culpa de la mamá. Y entonces es una culpa muy grande que se genera de estos deberismos, porque entonces si el chico, la chica hace algo que pues puede generarle algún daño, alguna situación, la primera que se siente culpable es la mamá. Es que yo debería de estar aquí, yo te debería de estar cuidando, yo te debería de estar viendo, yo debería de estar contigo. Cuando nosotros reestructuramos esto a través de otros muchos temas de formación, nos damos cuenta que no es necesario que haya un cuidador, porque realmente luego en eso se convierten los papás únicamente en cuidadores en lugar de formadores, que de esto ya hablamos en programas anteriores, si quieren búsquenlo en YouTube, ahí van ustedes a encontrar algunos programas que hablan sobre este tema. Bueno, entonces a través de este restablecimiento de cuestiones, nos damos cuenta que la culpa es encargada o generada de otras circunstancias de la sociedad, de la familia, de todo este tipo de cosas. Y entonces las mamás se sienten súper culpables cuando ven que sus hijos a través de su experiencia de vida hacen algo que es incorrecto. Pero a ver, mamá, yo te hago una pregunta. Aun cuando tú estuvieras o no estuvieras, esos errores
que yo realmente no llamaría errores, llamaría experiencias de vida en tu hijo o hija, de todas maneras lo tendrían que pasar porque es su vida y de esta manera ellos están experimentando la vida. Que siempre van a necesitar alguien que los guíe, sí, totalmente. Siempre vamos a necesitar alguien que nos guíe. Pero esa persona que nos guía no necesita estar las 24 horas del día con nosotros como la sociedad lo ha previsto o nos ha puesto el deberías estar con tu hijo. Entonces, mamá, libérate de esta culpa subjetiva que siempre nos genera mucho peso. Fíjate que dentro de estas dos posturas de la culpa subjetiva y la culpa objetiva, hay tres relaciones que nos generan un enlistado de culpas muy pesados. La culpa es un peso bien grande. Primordialmente tenemos la relación con los padres. Y bueno, esta relación con los padres nos lleva a hacer un montón de cosas que no son sanas, como por ejemplo a veces poner a nuestra familia hasta el último por atender a los papás, a veces atender al esposo o la esposa hasta el último por atender las necesidades de la mamá o del papá, o poner nuestro trabajo o nuestros intereses, nuestros ingresos por dárselos a nuestros padres a causa de que sentimos culpa de no llenar su expectativa de vida o de no poder pagar esa deuda emocional que se generó a través de un padre chantajista, de un padre manipulador, de un padre neurótico o de un padre totalmente controlador. Y entonces convierten a un hijo, aun cuando ya sea adulto, en un hijo altamente sumiso que no puede vivir su vida porque tiene el yugo de la culpa. Entonces, me gustaría muchísimo que ustedes nos comentaran en las redes sociales. Acá estoy precisamente viendo las redes sociales. Pregúntenme, háganme preguntas, coméntenme cómo han vivido su experiencia en relación a sus padres. A ver, te pregunto a ti que me estás viendo, ¿tú tienes algún enlistado o alguna situación que tú consideras que es una culpa generada en la relación padre-hijo, ¿no? O madre-hija, etcétera, porque este tipo de cuestiones surgen. Por ejemplo, hace algún tiempo dando clases, estaba platicando precisamente un poco de esto y de las relaciones de los padres e hijos, cuando una alumna me comentó, yo me siento muy, muy culpable desde hace muchos años, muy culpable, es algo que no me lo puedo quitar, he ido a terapia y bueno, es algo que rompe mi corazón siempre que lo hablo. Hace tiempo, pues, veníamos de un viaje, veníamos bajando de la camioneta, cuando yo me bajé de la camioneta y de un impulso cerré la puerta de la camioneta y entonces mi mamá tenía su mano en el marco de la puerta y al cerrársele, pues se le fracturó un dedo. Y pues esa falange se la tuvieron que quitar porque quedó inservible y entonces su dedo quedó más corto porque le quitaron esa falange. Dice, yo me he sentido muy culpable, mucho, muy culpable de haberle generado esto a mi mamá. Es algo con lo cual hasta caí en depresión porque yo nada más le veía la mano y me generaba un enorme dolor. Y entonces yo le preguntaba a esta persona, bueno, ¿y tu mamá qué te dijo? ¿No? Y me decía, bueno, es que pues sí, al principio se enojó porque no tuve cuidado, le cerré la puerta, se molestó conmigo, pero ya después me dijo, no, pues no te preocupes, ya pasó, ¿no? Y no sé si me lo dice con honestidad o me lo dice así simplemente como para que ya deje yo el tema, no sé con qué intención me lo diga. Y entonces, fíjense, este tipo de cuestiones que sí en efecto se genera un daño, que aparte es irreparable, pero sí es reparable emocionalmente. Es irreparable físicamente, pero es reparable emocionalmente. Cuando nosotros pedimos perdón a una persona y la otra persona no nos quiere perdonar, no lo tomen ya personal, porque si tú hiciste tu parte, tu chamba, tu trabajo de darte cuenta, confesar el daño, reparar el daño y no volverlo a hacer, entonces calma, tranquilo. La otra persona no tiene capacidad ni el desarrollo humano como para generar un perdón auténtico. Y bueno, a veces hay que soltar y decir, bueno, ya hice todo lo que tenía que hacer y de todas maneras esta persona no me perdona, aun cuando sean mis papás, tengo que aprender a vivir con eso y a perdonarme a mí también, porque todos nos equivocamos en esta vida. Que levante la mano alguien que no se ha equivocado.
Nos manda saludos Nora Cortés y nos está viendo Elena de Córdoba, te mando un saludo. Patti, te mando un saludo, mi querida alumna. Y también tenemos a Miki, la maestra Miki, un abrazo y un beso para ti, Miki. Bueno, entonces, ¿cuántas culpas te han generado tus papás o a través de la relación tú has cargado con este peso o con estas culpas que llevas en tu alma? Bueno, si no has podido lidiar con eso, te invito a que vayas a terapia. Y bueno, pues el tiempo se nos está pasando súper rápido. Bueno, fíjense que a través de la culpa nosotros podemos generar una conducta que está ya bastante fuera de lo cual podría ser un estado de sanidad, que es el autocastigo. Bueno, el autocastigo es un efecto que se ha estudiado muchísimo por la psicología, que a través de que nos damos cuenta que hemos vivido experiencias que nos generan culpa, entonces generamos conductas que van directamente relacionadas al autocastigo. ¿Cuántas veces, fíjate nada más, cuántas veces has estado, ahorita que está el home office, ¿no? ¿Cuántas veces has tenido ganas de ir al baño y no vas porque dices, no, tengo que enviar primero este correo, tengo que terminar primero esta tarea, tengo que hacer primero esto? Y en lugar de atender tu necesidad primordial básica para ir al baño, te castigas. Y mucho esto tiene que ver desde nuestra estructura, de cómo fuimos creciendo en nuestras experiencias. ¿Cuántas veces en la primaria la maestra te dijo, no puedes ir al baño hasta que termines esto? Y parece nada, pero esa encomienda se queda ahí en tu cerebro y entonces te hace pensar que ni siquiera tienes derecho de atender tu cuerpo porque primero tienes que terminar esa tarea básica. Saludos a todos ustedes. Tenemos a Arami Mendoza, un beso, te mando un abrazo. Bueno, y entonces nos autocastigamos. Igual, ¿cuántas veces en nuestra vida tenemos dolor de cabeza, dolor de estómago, dolor de espalda y en lugar de atender esas necesidades, hasta como que no nos hacemos caso, el dolor se prolonga y luego se vuelve crónico o se nos quita solito y en lugar de atender esa necesidad lo dejamos hasta el último? ¿De dónde proviene eso? Pues de muchas cosas, de que tal vez en casa estabas llorando y te decían, cállate, deja de exagerar, no hagas dramas, otra vez con tus panchos. Y entonces, pues se nos vino a la mente que nuestras necesidades no son importantes y que hay que atenderlas hasta el último. Y poner las necesidades del otro primordialmente en tu lista. Y entonces atendemos más las necesidades de otra persona, llegando al abuso también, que nuestras propias necesidades. Recuerda que si tú no te amas, aunque quieras, nadie más va a respetar tu persona, siendo que ni tú mismo o misma te respetas desde el inicio. Escúchate siempre porque hay una voz interna que nos indica, creo que te estás pasando. Creo que esto ya es demasiado para mí y es importante que podamos atender esa voz interna. Nosotros nos podemos autocastigar de muchas, muchas maneras, muchas maneras. A veces tenemos autocastigos muy prontos, muy prolongados, pequeñitos, de a poco, de a mucho, pero realmente vivimos en una sociedad culpígena, por mi culpa y por mi gran culpa. Vivimos el amor culpándonos, vivimos la sociedad culpándonos, vivimos de muchas maneras culpándonos. Y entonces, al vivir de esta manera, pues dejamos al último nuestras necesidades. Por ejemplo, no, pues ya hice enojar a mi pareja. Para empezar, tú no puedes hacer enojar a nadie, la otra persona se permite enojar. Ya hice enojar a mi pareja. Ahora pues me voy a poner como tapete hasta que me pisotee, hasta que me haga todo lo que me quiera hacer porque por mi culpa, por mi gran culpa, se enojó. Igual con la mamá, con la hermana, con el papá, con todo el mundo. Y a veces las personas se dan cuenta que tú te dejas y abusan de esta situación. Te voy a decir unas características primordiales y con esto vamos a ir cerrando nuestro programa sobre lo positivo del sentir culpa. Sí, hay algo positivo en el sentir culpa. Primordialmente, que este sentimiento te invita a ser empático y esa parte de ser empático te alerta
que algo no está correcto en tu actuar y que lo tienes que corregir. Otra cosa de sentir culpa y que es muy importante es que se disparan las alarmas para que puedas reflexionar y puedas rectificar lo que estás haciendo. Y eso te hace una persona humana. Cuando nosotros escuchamos esta parte sana de la culpa, nos ayuda a pedir perdón, a mejorar nuestras acciones, a buscar nuevas alternativas y sobre todo a mejorar. Otro de los beneficios de la culpa es que a través de esto te ayuda a activar y poner en orden tu vida. Pero cuando la culpa se excede, pues claro que esto en lugar de beneficiarte te perjudica profundamente. Si no has podido trabajar algunos elementos de la culpa, te invito a que vayas a psicoterapia. Te invito a que tomes en cuenta el espacio psicoterapéutico para que puedas hablar de estos temas que pueden llegar a ser muy dolorosos. Y nuevamente te pregunto, ¿cuántas culpas has cargado en tu vida y cuántas situaciones han permanecido en tu mente, en tus emociones, en tu alma, que bueno, te generan muchísimo peso y entonces a través de esto pues no puedes seguir adelante, no puedes tomar decisiones, no puedes estar en paz, no puedes vivir bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces date cuenta de estas circunstancias para que puedas ir a terapia. Yo soy la doctora Viridiana Lechuga y me puedes encontrar en mi WhatsApp en el 2222 38 91 01. Recuerda que el Centro de Atención y Desarrollo Humano, donde una servidora es la directora de servicios, tenemos un grupo especializado de terapeutas que pueden estar a tu disposición y tenemos dos espacios. Uno aquí en Puebla, que se encuentra sobre el Boulevard 5 de Mayo, en la calle Estado de Chiapas, ahí en el número 45 del Estado de Chiapas, ahí nos puedes encontrar. Y también, fíjate qué coincidencia, en San Martín Texmelucan estamos en la calle Estado de Chiapas, número 65, Colonia La Santísima. Ahí también nos puedes encontrar y no te pierdas de nuestras actividades si tú gustas estar dentro de nuestros grupos de WhatsApp donde compartimos todas nuestras actividades. Aquí nosotros te aperturamos el espacio. Y por estos días vamos a tener las siguientes actividades. El día jueves voy a dar un entrenamiento para psicoterapeutas en San Martín Texmelucan con cupo limitado, es presencial. Y bueno, el cupo limitado va a ser con todas las normas de higiene y todo lo necesario para poderte atender. Y es precisamente para entrenar muy buenos terapeutas que den servicio a la comunidad. Y el día sábado vamos a tener nuestra conexión gratuita que se llama Palabras con sentido con sentido de vida por la plataforma Meet. Ahí nosotros te vamos a dar más temas y en este caso vamos a hablar sobre las relaciones tóxicas. Así que no te lo pierdas, llámame, conéctame y no te pierdas de nuestro programa todos los lunes a las 2 de la tarde. Te mando un beso y que tengas una excelente semana. Bye. Te invitamos a ver nuestra siguiente emisión en el programa Lo que callamos los psicólogos, todos los lunes a las 2 p.m. Hasta la próxima.